Los estudiosos de la religión no siempre tienen claro cómo murieron los 12 apóstoles de Cristo. En el Nuevo Testamento, en los textos apócrifos, hay algunas citas e incluso relatos de los primeros cristianos sobre lo que pudo ocurrirles a cada uno de ellos. Es cierto que algunos de estos relatos difieren entre sí, pero siempre hay una explicación más aceptable y considerada fiable. Lo que sí sabemos es que los apóstoles dejaron sus vidas y trabajos personales para unirse a Jesús durante la misión de su vida y, tras su muerte, recibieron el mandato de predicar el Evangelio por todo el mundo, aunque tuvieran que morir por ello. En aquella época, la persecución de los que predicaban era grande y, como Jesús, muchos de ellos fueron asesinados. Tras la muerte de Jesús, los apóstoles siguieron difundiendo el cristianismo desde Jerusalén hasta Damasco, Antioquía, Asia Menor, Grecia y, finalmente, Roma. He aquí cómo fue su vida según los relatos bíblicos y las tradiciones. Pedro. Pedro era el discípulo más antiguo y fue a él a quien Jesús confió el liderazgo de la iglesia y de los apóstoles. Mira lo que dice. Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 18,19. Tras la muerte de Cristo, fue Pedro quien dirigió la misión de predicar el Evangelio a todos los pueblos. Su actividad misionera continuó hasta el final de su vida, 68 años después del nacimiento de Cristo. Tras la muerte de Cristo, el apóstol continuó su labor misionera durante otros 35 años. Según la tradición, fue asesinado y crucificado en Roma, pero quiso permanecer cabeza abajo porque no se creía digno de morir como su Señor. Andrés. Andrés era hermano de Pedro y también pescador. Ya era seguidor de Juan el Bautista y, cuando conoció a Jesús, le presentó a su hermano Pedro, Juan 1, 41, 42. Andrés es mencionado en varios momentos clave de los Evangelios y fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, junto con Pedro, Juan y Santiago. El apóstol estuvo presente cuando Jesús habló del fin de los tiempos, Marcos 4 de marzo de 2013, en la ascensión de Jesús, Hechos 1, 3-5, Hechos 1, 13-14, y desempeñó un papel activo en la expansión de la iglesia primitiva, Hechos 6, 2-4-8, 1. La tradición revela que Andrés también fue duramente torturado antes de ir a la cruz en Grecia. Su misión será en la provincia de Acaya, donde fue crucificado. Solo que esta vez con una cruz en forma de X. Sus restos fueron encontrados siglos después y llevados por mar a Escocia, donde el barco naufragaría. Por eso sigue habiendo una isla llamada San Andrés. Juan. Juan fue el discípulo más joven que tuvo Cristo y también era conocido como el discípulo a quien Jesús más amaba, Juan 13-23-21-20. Con Pedro y Santiago, Juan formaba parte de los amigos íntimos de Jesús y fue testigo de milagros y revelaciones. También fue el único apóstol que acompañó a Cristo a su crucifixión. Según la tradición, fue arrojado vivo al aceite hirviendo siendo muy joven, pero no sufrió ningún daño. Tiempo después, por orden del emperador Domiciano, Juan fue llevado cautivo a la isla de Patmos, donde recibió la revelación del Apocalipsis, Apocalipsis 1, 2. Se cree que murió de causas naturales a la edad de 94 años en la ciudad de Efeso. Felipe. Felipe fue la tercera persona a la que Jesús llamó como discípulo, Juan 1-43. El apóstol participó en muchos milagros y fue a él a quien Jesús preguntó cómo podían alimentar a la multitud en el episodio de la multiplicación de los panes y los peces, Juan 6-5-7. El discípulo continuó su misión en Asia, en las regiones de Frigia y Hierápolis. La historia de la muerte de Felipe es confusa y hasta hoy no se sabe con certeza cómo murió. Hay informes de que murió de causas naturales, pero también hay estudiosos que creen que murió ahorcado, apedreado e incluso crucificado en Hierápolis. Bartolomé.
Hay pocas menciones del apóstol Bartolomé en la Biblia, su nombre solo se menciona en la lista de discípulos, MT 10 a 3, KNC 3 a 18, LC 6-14-16, CHCH 1 a 13. Según algunos relatos no bíblicos, el apóstol predicó por Asia Menor hasta la India y sería desollado y crucificado cabeza abajo en Albanópolis, Armenia. Existe otra versión de tradición católica que afirma que fue azotado hasta la muerte y su cuerpo arrojado al mar. Mateo. Mateo era judío y acomodado porque trabajaba como publicano, recaudando impuestos para el Imperio Romano. El publicano era condenado por la sociedad judía. Pero fue en este papel que Jesús lo llamó a seguirlo, Mateo 9 a 9. Mateo, autor de uno de los evangelios, reveló muchos detalles sobre el ministerio y la vida de Jesús. Se dice que el apóstol viajó por Persia, Judea y Etiopía, donde fue asesinado. Se dice que la causa de su muerte fue una herida de espada. Pero también hay quien cree que murió de causas naturales. Su tumba está en Salerno, una ciudad italiana. Tomás. A pesar de los pocos detalles bíblicos, podemos percibir la personalidad de Tomás, un hombre sincero, pero en ciertos momentos pesimista e incrédulo. En el episodio en que Jesús decide volver a Judea para resucitar a Lázaro, a riesgo de ser apedreado, Tomás comenta la decisión, véase lo que tiene que decir. Tomás, llamado Dídimo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros, para que muramos con él. Juan 11 a 16. Tras la muerte de Cristo, el apóstol saltó a la fama en las noticias bíblicas cuando dijo que solo podría creer en la resurrección de Jesús si podía tocar su señal. Tomás ansiaba ver a Jesús, pero la ansiedad se convirtió en incredulidad. Una semana después de la resurrección, Jesús se apareció a Tomás, le mostró sus señales, y entonces el discípulo creyó, Juan 20-27-29. Hay noticias de que murió atravesado por flechas mientras rezaba, y su muerte habría sido ordenada por el rey de Milapura, en la ciudad india de Madrás, en el año 53 después de Cristo. Simón. Poco se sabe de Simón, aparte de su ascendencia. Procedía de Caná de Galilea. No hay detalles sobre su muerte, pero según la tradición católica, el apóstol fue cortado por la mitad con una sierra. En los escritos de Hegesipo, se dice que el apóstol fue martirizado a la edad de 120 años durante el reinado de Trajano. Y hay otras versiones que afirman que fue crucificado o quemado vivo en la hoguera en Armenia. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago era hermano del apóstol Juan, y Jesús los llamaba hijos del trueno, Marcos 3 a 17, Lucas 9 a 54. Trabajaba en el barco de su padre en colaboración con Pedro y Andrés, y fue en la orilla del mar de Galilea donde se convirtieron en discípulos de Jesús. Santiago fue también uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo, MC 5 a 37, en la transfiguración, MT 17, 1, 2, y en Getsemaní, MT 26-36,37. Fue el primer apóstol martirizado y el único del que se tiene constancia bíblica. El apóstol fue decapitado por orden de Herodes hacia el año 44 después de Cristo, al mismo tiempo que Pedro era arrestado, Hechos 12, 1,2. Santiago, hijo de Alfeo. A diferencia de Santiago hijo de Zebedeo, hay pocos detalles sobre la carrera de Santiago hijo de Alfeo. Solo 4 citas se aplican al apóstol, así que en casa se pueden leer los versículos de Mateo 10 a 3, Marcos 3 a 18, Lucas 6 de diciembre de 2016, y Hechos 1 a 13. Hay 2 relatos sobre la causa de la muerte de Santiago. El primero dice que fue crucificado, al igual que Jesús en Egipto en el año 62 después de Cristo. El apóstol se convirtió en misionero en Palestina y en el país donde fue asesinado. Otra hipótesis planteada por el historiador Flavio Josefo es que fue lapidado por orden de Ananías, el sumo sacerdote que quería que Santiago condenara a algunos cristianos. Judas Tadeo. Tras la muerte de Cristo, Judas escribió una de las cartas del Nuevo Testamento, que contiene algunas referencias al final de los tiempos.
A diferencia del traidor Judas, respondió fielmente a la llamada de su Señor y tuvo el valor de dar su vida por Cristo y el Evangelio. Según la tradición, el apóstol evangelizó en Judea, Samaria, Idumea, Siria, Mesopotamia y la antigua Libia. Sería martirizado en el año 70 después de Cristo, linchado con lanza, hacha y garrote. Judas Iscariote. Judas Iscariote fue el discípulo que traicionó a Jesús. Curiosamente, después de Simón Pedro, es el discípulo más citado en los evangelios. Otro detalle es que su nombre siempre figuraba el último entre los discípulos. Judas era el encargado de administrar el dinero, Juan 13-29. A pesar de esta responsabilidad y de caminar con Jesús, el discípulo robaba el dinero recaudado, Juan 12-6. Culpable de haber entregado a Jesús a los sacerdotes a cambio de 30 monedas de plata, Judas intentó devolver el dinero, pero fue rechazado, Mateo 4 de marzo de 2027. Dominado por la culpa, arrojó el dinero al templo y salió para ahorcarse, Mateo 27:5. Y usted puede estar pensando, pero pastores, ¿hay todavía hoy apóstoles como los de antaño? El título de apóstol se asociaba directamente con las personas que vieron a Jesús mientras estuvo en la tierra. La Biblia dice en Efesios 4:11 que Dios escoge a algunos para ser apóstoles, por lo que algunas denominaciones hoy en día ordenan a personas que creen que tienen este don ministerial. El hecho es que cada cristiano tiene un llamado de Jesús a proclamar el Evangelio a las personas que lo rodean. Los que observan este mandamiento siguen las huellas de los apóstoles, que lo dieron todo para que mucha gente conociera a Jesús.